Verdades de este mundo presenta historia de Job. En una tierra lejana, en tiempos antiguos, vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, justo y temeroso de Dios, respetado por su comunidad, próspero en riquezas y abundante en familia. Sus posesiones eran innumerables: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía siervos, tierras y una reputación intachable. Pero lo más valioso para Job no eran sus bienes, sino su relación con Dios. Job ofrecía sacrificios constantemente por sus hijos, temiendo que en algún momento pudieran haber pecado en sus corazones. Su devoción era tal que en los cielos su nombre era conocido. Pero un día, en un lugar más allá de la comprensión humana, se libró una conversación que cambiaría su destino para siempre. En el trono celestial, los ángeles se presentaban ante Dios. Entre ellos apareció Satanás, el acusador, quien había recorrido la tierra. Dios le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás con astucia respondió: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de protección? Has bendecido todo lo que tiene, pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu misma cara. Dios permitió la prueba, pero puso un límite. Todo lo que tiene está en tu poder, pero a él no lo toques. Y así comenzó la prueba más difícil en la vida de Job. En un solo día, mensajero tras mensajero llegaron con noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos fueron robados por ladrones, sus pastores asesinados. Luego, cayó fuego del cielo y consumió sus ovejas y siervos. Poco después un grupo de asaltantes atacó y se llevó sus camellos. Y finalmente, la peor de las noticias: sus hijos, todos ellos, estaban reunidos en casa del mayor cuando un viento poderoso derribó la casa y perecieron bajo los escombros. En medio del dolor más profundo, Job se rasgó las vestiduras, cayó al suelo y adoró a Dios diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Satanás no esperaba esa reacción. Frustrado, volvió ante Dios y argumentó: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero toca su carne y su hueso, y verás si no te maldice. Dios, confiado en la fidelidad de Job, permitió la prueba, pero nuevamente puso un límite. Él está en tu poder, pero no le quites la vida. Así, Job fue atacado con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Sentado en ceniza, rascaba sus heridas con un pedazo de teja. El sufrimiento era insoportable, pero aún no había pronunciado una sola blasfemia. Su esposa, desesperada ante tanto dolor, lo miró y le dijo: ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con firmeza: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Así, Job permaneció en su aflicción, sin entender el porqué de su sufrimiento, pero sin apartarse de su fe. La noticia de la desgracia de Job se extendió rápidamente. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su aflicción, viajaron para consolarlo. Pero al llegar y verlo postrado en ceniza, cubierto de llagas, apenas lo reconocieron. Enmudecieron de asombro y dolor, rasgaron sus vestiduras y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron junto a Job sin pronunciar una sola palabra, pues vieron que su sufrimiento era demasiado grande. Finalmente, Job rompió el silencio. Su voz era un lamento desgarrador. Maldijo el día en que nació y se preguntó por qué había venido al mundo solo para sufrir. Dijo: ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué me dieron leche en lugar de dejarme descansar en la tumba? Su alma estaba abatida y su dolor era insoportable. Elifaz, el primero en hablar, trató de hacerle ver que ningún inocente sufre sin causa. Le recordó que Dios es justo y que si estaba pasando por ese tormento, tal vez había cometido algún pecado oculto. Dijo: Job, tú has enseñado a muchos, has fortalecido las manos debilitadas, pero ahora que te ha tocado a ti, te desanimas. Piensa,
¿Alguna vez pereció un inocente? Dios castiga a los malvados y disciplina a los justos. Job, herido por las palabras de su amigo, respondió con amargura: si mi dolor pudiera pesarse, sería más pesado que la arena del mar. No encuentro consuelo en sus palabras, solo reproche. ¿Acaso he pecado? Díganme en qué, y callaré. Bildad, el segundo amigo, tomó la palabra con dureza. Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos perecieron, fue porque pecaron, pero si tú eres justo, Dios restaurará tu fortuna. Job sintió su alma más herida aún. Mis palabras son desesperadas, porque mi dolor es inmenso, pero no me culpen sin razón. Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo los consolaría en vez de juzgarlos. Zofar, el tercer amigo, habló con aún mayor severidad. Job, no deberías hablar tanto. Si fueras realmente sabio, sabrías que Dios te ha dado menos castigo del que mereces. Arrepiéntete y Dios te restaurará. El corazón de Job se llenó de indignación. ¿Hasta cuándo me atormentarán con sus palabras? Si hubiera pecado, no, ¿es a Dios a quien debo rendir cuentas? No son más sabios que yo. Ustedes solo traen palabras vacías. Así se prolongó la conversación entre Job y sus amigos. Ellos insistían en que su sufrimiento era resultado del pecado, pero Job se negaba a aceptar esa explicación. Su único deseo era poder hablar con Dios y entender la razón de su dolor. Y así, en medio de la desesperación, Job lanzó un clamor al cielo. Oh, si hubiera un mediador entre Dios y yo, si pudiera presentarme ante él y defender mi causa. El debate con sus amigos continuó, cada vez más intenso, hasta que un cuarto hombre, Eliú, que había estado escuchando en silencio, no pudo contenerse más y tomó la palabra. Eliú, el más joven del grupo, había permanecido en silencio mientras los demás hablaban. Pero al escuchar la interminable disputa entre Job y sus amigos, no pudo contenerse más. Con ira en su voz les dijo: Job, tú dices que eres justo y que Dios te ha tratado injustamente. Y ustedes, sus amigos, lo han condenado sin entender. Pero les digo algo: Dios es más grande que el hombre. Él habla de muchas maneras, pero nosotros no siempre lo entendemos. A veces, el sufrimiento no es un castigo, sino una advertencia, una oportunidad para que el hombre se acerque a Dios. Eliú continuó su discurso, explicando que Dios puede hablar a través de sueños, visiones y hasta del mismo dolor. Dijo: si un hombre es castigado con la enfermedad, postrado en su lecho, si su vida se apaga y su alma se acerca a la muerte, Dios puede enviar un ángel, un mediador, para redimir su vida y restaurarlo, porque Dios es justo y misericordioso. A diferencia de los otros amigos, Eliú no acusó a Job de pecado, pero insistió en que debía dejar de justificarse a sí mismo y confiar en que Dios tiene propósitos que el hombre no siempre puede comprender. Y entonces, después de largos debates y de que Job expusiera todas sus quejas, Dios respondió. Desde un torbellino, desde la inmensidad de los cielos, la voz de Dios resonó con poder y majestad. Job quedó en silencio, temblando ante la presencia del Altísimo, y Dios habló. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién tendió sobre ella su cordel? Job, que había exigido respuestas, que había clamado por justicia, ahora solo podía guardar silencio. Dios continuó su discurso, revelándole la grandeza de su creación. ¿Acaso puedes mandar a la mañana que se levante? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Quién ha dado al caballo su valentía? ¿Quién provee alimento al cuervo cuando sus crías claman a mí? Dios habló sobre las maravillas de su poder, sobre el dominio que tiene sobre toda la naturaleza. Y entonces, Job entendió. Dios no le había dado una respuesta directa a su sufrimiento. No le había explicado el propósito de su prueba.
Pero le había mostrado algo mucho más grande: su soberanía, su sabiduría, su gloria. Temblando, Job cayó rostro en tierra y dijo: «He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Y así, Job dejó de cuestionar, dejó de exigir respuestas y simplemente confió. Dios no lo había abandonado. Siempre estuvo allí, en medio de su dolor, esperando el momento en que su siervo entendiera que el propósito de su prueba iba más allá de lo que él podía comprender. Pero la historia no terminó allí. Después de que Job reconoció la grandeza de Dios y se humilló en su presencia, el Señor se dirigió a los amigos de Job con palabras severas: «Mi ira se ha encendido contra ustedes, Elifaz, Bildad y Zofar, porque no han hablado de mí con verdad como lo ha hecho mi siervo Job. Ahora, tomen 7 toros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job para ofrecer un holocausto. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo los perdonaré». Los 3 amigos obedecieron, y Job, en su humildad, oró por ellos. Fue en ese momento, cuando intercedió por aquellos que lo habían acusado, que Dios cambió su suerte y restauró su vida. El Señor le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Su ganado se multiplicó: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También le fueron dados hijos e hijas, y la Escritura menciona que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Dios alargó los días de Job, permitiéndole vivir 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Finalmente, murió viejo y lleno de días, en paz y bendecido. Pero la historia de Job no es solo una historia de sufrimiento y restauración. Es una historia que nos deja profundas enseñanzas. Primero, nos muestra que la justicia de Dios no siempre es inmediata ni visible a nuestros ojos. Job no fue castigado por su pecado, sino probado en su fe. Dios tenía un propósito mayor en su sufrimiento, aunque Job no pudo verlo en el momento. Segundo, nos enseña que el sufrimiento no es una señal de abandono divino. Job sintió que Dios estaba lejos, pero Dios nunca dejó de observarlo, nunca dejó de tener el control. Tercero, nos recuerda que nuestra comprensión de la vida es limitada. Job exigía respuestas, pero cuando Dios se le reveló, no le dio explicaciones. Le mostró su grandeza. Y Job entendió que Dios es soberano, que su plan es perfecto y que la fe no necesita siempre respuestas, sino confianza absoluta. Y así, la historia de Job sigue resonando hasta hoy. Un hombre que lo perdió todo, pero que nunca perdió la fe. Si esta historia te ha impactado, dale like, suscríbete y comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿qué enseñanza de Job aplicarás en tu vida? Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25.